Ya volvimos, nada más déjame busco a nadie otra vez y volvemos aquí al en vivo. Denos un minutito y ya volvemos. Más que se conecte nadie. Listo. Listo. Nadia, ya, Nos recuperado. perdimos, Sí, nos perdimos, nos ya, perdimos. muchas gracias, otra vez, ya. No, Oye, la Nadia, tecnología, no se puede confiar en la tecnología, ¿eh? no, hombre, ya sé, ¿eh? Un desastre esto. Sí, sí, sí. Oye, Nadia, y un poquito lo que te iba a preguntar ahorita. Tú, en cuanto a los proyectos que traen ahorita, en el tema de pues, todo el diseño, ¿en qué te basas para tú remodelar o hacer, más dicho, es hacer, crear los espacios de una residencia, de hoteles, de centros comerciales, de espacios públicos? Pero igual, si podemos empezar con lo residencial, tú, o sea, ¿en qué te inspiras en el diseño de una residencia? Bueno, pues es uno de las tipologías de proyectos más complicados, ¿no? De Sí, hacer, porque involucra finalmente la vida y la personalidad de toda una familia, ¿no? Entonces, tienes que primeramente meterte a conocer perfectamente bien cómo vive esa familia, cuáles son sus necesidades, todas sus personas, conocer las personalidades de todos, y adentrarte, o sea, tienes que de verdad conocer absolutamente todo. Muchas veces es complicado porque pues tienes que ver hasta sus cajones, ¿no? Literal. sí, Entonces te metes hasta la cocina en todo, ¿no? Pero es muy, muy interesante justamente por eso, porque tiene una relación humana muy cercana, ¿no? Y creo que, como hemos comentado en las últimas ocasiones sobre toda esta situación, creo que el diseño tiene que estar súper enfocado al usuario y tiene que estar súper enfocado a la persona que lo va a vivir y a la persona que lo va a usar, y al final de cuentas nosotros somos quienes damos ese servicio, ¿no? Aparte de que hacemos una experiencia increíble y una vivencia y el diseño, tenemos que ofrecer algo que funcione muy bien, que sea muy práctico, que sea muy, muy, muy funcional, ¿no? Entonces, creo que el entendimiento de llegar a conocer a las personas para poder traducir sus necesidades a algo que a lo mejor no necesariamente es a lo que están acostumbrados, ¿no? O sea, porque muchas veces, y seguramente a ti te pasa y a todos nos pasa, ¿no? Que hay rinconcitos en nuestra casa que los adecuamos, que a lo mejor no son para lo que fueron pensados o ni siquiera se les había ocurrido, ¿no? sí, Y se convierte en algo, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor ahorita justamente estamos adecuando el closet, ¿no? El mismo closet para tener ahí una mesita, porque resulta que ahí está el módem y entonces ahí es donde tengo el mejor internet y es el único punto donde a lo mejor me puedo concentrar y estar perfectamente aislado y a solas, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que van sucediendo y nos han sucedido, ¿no? Sobre la marcha del trabajo, que de repente nos piden unas cosas muy extrañas, pero a veces nosotros también está en nuestro diseño, pues podérselas dar, ¿no? Como decir, mira, te hice este espacio porque veo que en tu actual casa te metiste en el closet, entonces a lo mejor necesitas un espacio de este tipo que a lo mejor funciona, ¿no? Entonces, es muy entretenido, es muy complicado también, pero al final creo que es muy gratificante, ¿no? Porque la gente aprende también nuevas cosas y refresca su manera de vivir el que tú les diseñes un espacio, ¿no? sí, claro. Y Sí. luego también yo no sé cómo lo hagan ustedes, pero en el tema de muchas veces cuando vas a hacer una casa, tú traes una idea de tu residencia, pero ustedes llegan a proponer pues, lo mejor para la residencia. Es cómo empatar esos conceptos, ¿verdad? Esas ideas con el cliente también, ¿no? Claro, claro, por eso te digo que hay que echarlo al equipo desde el principio. Nosotros tenemos que tener ahí también unos superpoderes psicológicos, ¿no? Para de alguna manera lograr que los clientes
estén convencidos de que la opción que les estás proponiendo es la mejor. Y muchas veces también escucharlos, ¿no? Yo creo que también escuchando puedes llegar a hacer un proyecto que sea congruente y que puede funcionar y que creo que también se vale, ¿no? O sea, al final de cuentas, nuestra labor no es imponerle nada a nadie, ¿no? Simplemente hacer el mejor proyecto para Sí, todos, claro. ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el reto pues de la profesión y de lo que nosotros sabemos hacer, de conjuntar todos esos ingredientes y convertirlos en algo, ¿no? Súper bien. Ahora, ustedes tienen el tema residencial de una casa y residencial también de departamentos, ¿verdad? Ahí sí Así. el diseño cambia bastante, ¿no? Pues ahí básicamente lo que sucede es que es un tipo de negocio distinto, ¿no? O sea, cuando son departamentos y que son llave en mano, que son como cuando a veces diseñamos todo el departamento completo, ¿no? Es complicado porque finalmente tienes que estar como muy al tanto de lo que va a ser el negocio, ¿no? Entonces, toda la selección de materiales, toda la selección de accesorios, todo tiene que entrar dentro de un presupuesto, evidentemente, que tiene que ser negocio para el desarrollador, ¿no? En cuanto a las amenidades, pues cuando desarrollamos también las amenidades es lo mismo, ¿no? O sea, finalmente ahí puede ser que tengamos un poquito más de movimiento y de juego para proponer algo diferente en algunas cosas, pero tenemos que un poco balancear entre qué guerras vamos a ganar y qué guerras vamos a perder en este tipo de cosas, ¿no? Y Claro. en el residencial, pues es un poco lo mismo, tienes un poquito más de libertad, ¿no? Pero también al final de cuentas el cliente también te pone ciertos límites, ¿no? Evidentemente, uno siempre dice, híjole, ojalá tuviera el proyecto ideal donde no tuviera límite de costo y pudiera proponer lo que quisiera. Y la realidad es que ya hemos pasado por ahí y no es lo mejor, ¿eh? Definitivamente, cuando tienes totalmente abierta la carta, es súper difícil poder escoger las cosas, ¿no? Entonces, es muy complicado llegar a algo sin tener algo que te vaya un poquito acotando y conduciendo hacia un camino, ¿no? Entonces, Sí. al final sí ayuda el tener una idea y yo siempre pregunto, ¿no? O sea, ¿con qué presupuesto contamos para empezar a diseñar de ahí, ¿no? En la universidad, que yo estudié arquitectura, de hecho, y yo creo que la arquitectura y el diseño de interiores van de la mano, no creo que sean cosas separadas, pero en la universidad alguno de mis maestros me decía que no me gastara el dinero de mi cliente en la mesa de dibujo, ¿no? Y creo que yo lo traigo clavado aquí, la verdad, y trato de hacer siempre la mejor opción para que todo sea congruente y sea realmente la mejor opción. También alguien me decía, oye, pero es que, ¿cómo manejarías una residencia con poco presupuesto? O sea, ¿cómo diseñas con poco presupuesto? Y yo creo que la realidad es que el límite está en tu creatividad, ¿no? El límite está justamente en qué se te puede ocurrir. Hay materiales maravillosos que no son tan caros y que puedes hacer maravillas de ellos, ¿no? Y creo que ahí está justamente el secreto, ¿no? De nosotros, de cómo ocuparlos. Sí, es cómo lo combinan todo eso y como tú dices, oye, si está abierto el universo completo, ¿cómo te guías con el cliente? ¿Verdad? Es un poquito más complicado. Esta es una foto de ustedes, digo, en el que pues, son unos departamentos también, entonces por eso la quería proyectar. Sí, Preguntan, ¿cuáles son los no en el diseño residencial? los no, Sí, a ver. los, lo que no, uy. Está complicado. Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que los no es ceder ante tus propios caprichos, ¿no? Un poquito, los no es también como dejarte llevar por nada más el programa, ¿no? Creo que tienes que aportar siempre un poco más, ¿no? Alguna otra cosa diferente que tú puedas añadir y que puedas hacer para que el espacio funcione de una mejor manera. Eh, Tampoco te puedes exceder en proponer materiales de Saturno cuando de pronto, o sea, creo que tienes que ser súper práctico, o sea, esos Sí, son muchos de los no, ¿no? Tienes que ser muy, muy práctico. Yo pensaría más en los sí porque siempre trato de pensar en que hay que pensar que sí, todo positivamente, ¿no? El no te lo vas topando en el camino, en realidad, ¿no? Si empiezas a trabajar por los no, a lo mejor un no puede ser una oportunidad para un sí, ¿no? Entonces, de pronto tienes sí, que, exacto, eso va sucediendo realmente sobre la marcha y depende muchísimo de cada proyecto, ¿no? También, o sea, hay una experiencia que tuvimos en alguna residencia que ya estábamos prácticamente terminando el proyecto
y de pronto el cliente quiso comprar un piano rojo de los de Elton John que van marcados y con firma y todo, y espero que no me estén escuchando, pero, pero la realidad es que al principio fue como un shock, ¿no? Porque es como, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a meter? Ya todos los espacios tienen un porqué y un lugar y una ambientación, entonces, ¿qué voy a hacer ahora con esto, no? Y al final, pues, es tu responsabilidad ponerlo, ¿no? Y le buscas, ¿no? Y ya que lo solucionamos, la realidad es que quedó increíble, ¿no? En el lugar donde estaba y todo, y fue un acierto, ¿no? Que no lo vimos porque en tu momento como que tú crees que ya estás terminando, de repente te mueven ahí el tapete y dices, ¡ouch! ¿Y ahora qué hago con esto, no? Sí. Y si me preguntas, ¿habrías puesto ese piano desde un principio? Te diría que no, que por supuesto que claro que no viene al caso con nada y que no, pero al final la verdad es que el resultado fue muy bueno. Súper bien, ¿eh? Y buena anécdota, es un piano rojo, sí es un acentote en la casa, entonces habrá que ver Sí, cómo lo sí, integran y sí, no es esa es la cualquier capacidad de cosa, ustedes. no es así como el sillón de la abuelita o la mesita o la mesita que me heredó mi bisabuela, no, es una cosota, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, mira, Ana, están viendo varias preguntas. No sé si quieres ahorita le seguimos con lo demás y dejamos al final 10 minutos para las preguntas, Me parece bien, ¿sí? sí, claro Porque que sí, como... ustedes tienen demasiados temas de los que platicar, entonces No, igual bueno, íbamos, yo hablo y hablo, entonces yo puedo quedarme aquí a contestarles a todos y ver, ¿no? Estoy viendo aquí las preguntas cómo van llegando, pero sí, vamos escogiendo. ándale súper bien. Es que aquí el punto, y quiero ver la diversidad de proyectos que tienen ustedes. ¿Cómo le hacen luego para, oye, ahora ya nos cambiamos el chip, que ya no estamos en residencial y nos vamos a los hoteles? Ahora, ¿cómo diseñas un hotel, verdad? Sí, el hotel, últimamente hemos estado haciendo mucha hotelería y es un proyecto súper completo porque incluye prácticamente todos los programas que podrían existir como un proyecto independiente, ¿no? O sea, tienes obviamente la parte, digamos, de habitaciones, tienes la parte de incluso en algunos proyectos de residencias, de departamentos, tienes la parte de restaurantes, tienes la parte del gimnasio, el spa, todas las amenidades, ¿no? O sea, la recepción, incluso las oficinas, todo lo de atrás que nadie ve, ¿no? O sea, todo el back of the house que le llaman en inglés, que es todo la administración y cómo funciona, ¿no? El hotel, las tripas del hotel, hasta eso, ¿no? Tenemos Sí, que considerarlo. Al final del día, nuestra chamba no es nada más llegar y poner la hamaca bonita y el cuadro y el florero, ¿no? O sea, sí, o la hermosísima llave de agua, ¿no? Sino que tenemos que saber distribuir todos los espacios y hacerlos funcionales. Entonces nos tenemos que meter justo también a fondo en la operación de cada hotel para saber cómo funcionan. Y normalmente cada operador, digamos, cuando son cadenas, cada operador tiene su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, son los libros que te dan gigantescos, donde vienen todas las especificaciones de qué es lo que tienes que atacar y hacer, que son justamente las acotaciones que te van haciendo para que tú puedas, pues, ir diseñando, ¿no? También hay un presupuesto base, entonces hay como muchas cosas que tienes que considerar aquí también que tienen que ver con el operador y es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo con el cliente, el propietario, el operador, que a veces incluso pueden no llegar a ponerse de acuerdo, pero llegamos a los arreglos necesarios. Y también considerar mucho la selección de materiales, que sean materiales durables, que sean materiales de cierta manera económicos, pero que también que el mantenimiento prácticamente, siempre te piden, lo que te piden es que el mantenimiento sea cero, ¿no? Que eso es prácticamente imposible, ¿no? Siempre todo se desgasta, todo finalmente, y como nos gusta mucho trabajar con materiales principalmente naturales, pues tienden a desgastarse de alguna manera, ¿no? Procuramos usar los materiales no naturales donde de plano es muy necesario, ¿no? Pero ahora con todo nueva oleada de lo que nos espera, yo creo que vamos a acabar reduciendo muchísimo como la cantidad de materiales y de objetos y de hacer arquitectura y diseño más limpio y más pues más mantenible también, ¿no? Creo que eso es súper importante, ¿no? Y cada hotel
también tiene un reto importante y divertido, que es que tiene un porqué y tiene que tener una esencia y tiene que tener una historia, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo que son del Solaz de los Cabos, originalmente, bueno, es un luxury collection cuando era de una cadena que luego compró otra. Y estos hoteles siempre han tenido una historia porque los construyen en lugares ya existentes, en algún castillo, en alguna hacienda, en algún, ¿no? Entonces ya tienen una historia. Entonces aquí el reto fue que le teníamos que poner una historia a este lugar, teníamos que inventarle una historia porque era una edificación nueva, ¿no? Entonces ahí pues te pones a investigar, trabajamos mucho con artistas, entonces también eso es muy interesante y muy rico, ¿no? Muy enriquecedor trabajar con artistas porque tienen unas visiones muy distintas a las tuyas. Y entonces él se fue a hacer el scouting de dónde podíamos sacar un hilo para hacerle una historia al hotel y llegamos a conclusiones increíbles desde toda la historia natural de la Baja California, la parte de la vegetación, la fauna, la geografía, el mar, y la otra parte era como ya cuando digamos que llegan las personas a habitar la península y cómo la van transformando y de qué manera van usando los materiales de la zona. Entonces hicimos como toda una historia alrededor de esto, que se fue hilando y entretejiendo en todo el hotel y en toda la propuesta también del artista, porque el artista propuso también, no fue como vamos a escoger estas piezas de arte de este artista que nos quedan o que nos gustaron, sino que sí, hicimos una propuesta específicamente para ese lugar. Entonces es súper complejo, pero es muy rico trabajar porque abarcas absolutamente todo y tienes oportunidades de trabajar en el detalle de cómo va a estar un restaurante abierto, cómo va a estar un restaurante cerrado. Y también eso ahora es un reto, ¿no? O sea, todo lo que va a suceder ahora con la hotelería va a ser interesante porque creo que la parte del Airbnb, ¿no? Sí. Y hay cada vez más hoteles y nos interesamos mucho también nosotros en tener una experiencia distinta, una experiencia a lo mejor más íntima, ¿no? Ir a algún hotel que sea como, que sientas más como que es tu casa, ¿no? Como que ha agarrado mucha fuerza esto y creo que ahora la va a agarrar mucho más porque, pues por la situación, ¿no? O sea, hay que recuperar la confianza de la gente, ¿no? A que tenga la seguridad de que va a estar limpio, de que va a estar saludable, de que hay que evitar el contacto lo mayor posible y pues ahí los hoteleros van a tener que super aplicar también sus temas de operación y nosotros pues tenemos que trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Nosotros, nuestra responsabilidad es trabajar con ellos de la mano, ¿no? Con los operadores, con los clientes, con los usuarios, incluso con todos los proveedores, ¿no? Porque también tenemos que apoyarnos, ¿no? Mutuamente para que la industria pues siga, ¿no? Sí, súper bien. Fíjate, tantas cosas que hay, historia atrás del hotel, que muchas veces nosotros como usuarios nada más vamos, disfrutamos el espacio y todo, pero me sorprende cómo hay toda una historia atrás de cómo elaborar un hotel para que ustedes brinden experiencia al cliente. Está muy, muy interesante, ¿eh? Sí, y ahí también muchas veces nosotros proponemos y el operador dice, bueno, sí, aquí vamos a hacerlo diferente, ¿no? Porque también mucho del tema de la hotelería en México es que tienes que darle el sello del lugar donde está, ¿no? Y es muy fácil caer en poner el sombrero y el zarape, ¿no? Para decir estoy en México, ¿no? Y tienes que ser súper sutil con esas cosas, porque a mucha gente le encanta, ¿no? Todo eso, pero finalmente a nivel de diseño creo que tenemos también muchísimas cosas increíbles que podemos interpretar y por eso tratamos de usar mucho artesanos mexicanos, diseñadores de muebles mexicanos, ¿no? Porque tenemos maravillas, la verdad es que en México se hacen muy buenas cosas de muy buena calidad y que tenemos que también pues, echar la mano a que eso prospere y sea algo que sea también de premio y que sobresalga en el mundo, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo a que el lugar también adquiera esta esencia de México. Sí, claro. Y de hecho ahorita, digo, había varios comentarios y tocaste un poquito el tema, pero la tendencia de los hoteles post-COVID,
¿cuáles crees que sean las áreas afectadas o cuál sería la modificación en un hotel? Pues yo creo que en todos los tipos de programas y de proyectos estamos un poco sacando conjeturas de lo que creemos que va a ser, ¿no? Porque en realidad no tenemos idea de qué va a pasar, no tenemos la bola de cristal a Sí, través de la cual podamos ver y decir, ah, ya veo en el futuro, que, porque ahorita, sinceramente, yo creo que no sabemos, ¿no? Creo que ahorita lo único que tenemos a la mano y que podemos pensar es como adoptar medidas muy prácticas que sean fáciles de solucionar en el momento, porque también hacer soluciones muy drásticas a lo mejor involucra economía, ¿no? Involucra un tema económico importante de inversión que tienes que además pensarlo muy bien y tenerlo súper bien estructurado y eso a veces toma años, ¿no? Pero temas muy prácticos como tener la tecnología, digo, ya a veces falla, como ya vimos, sí, pero finalmente ya todo lo hacemos con el celular, ¿no? O sea, ya muy poca gente tiene un teléfono en su casa, de hecho, ¿no? Todo lo hacemos a través de aplicaciones, entonces de pronto la aplicación te va a ayudar a hacer tu check-in, a ir a tu cuarto y abrir tu puerta con tu celular, no necesitas tener una llave que tengas que agarrar ni tocar la puerta. Yo creo que todo lo que sea cero contacto, está relativamente fácil de lograr y podemos llevarlo a cabo, ¿no? Y todos los temas en cuanto a operación, ¿no? De temas de limpieza propia del hotel, pues tienen que ser superficies, materiales que sean súper lavables, que aunque los desinfectes cada uso, no les pase nada, ¿no? O no les pase mucho por lo menos, y que no tengas que estarlos cambiando cada rato. Y obviamente todo el tema de los buffets, ¿no? O sea, en los hoteles que son como súper normales, que siempre se llena de gente y todo el mundo anda por todos lados en los buffets, pues va a tener que ser también como un poco logística, ¿no? O sea, lo puede manejar como logística en los hoteles, desde cómo te van a recibir, cómo va a ser su nivel de protección, cada cuánto van a hacer la limpieza. Hablábamos hace un rato de muchas veces lavan las albercas y todo este tipo de cosas en la madrugada para que justo tú no te des cuenta. Y ahora creo que yo quisiera darme cuenta que lo están haciendo, ¿no? Yo quiero ver cómo lo exactamente, es hacen, darte porque cuenta. quiero que me conste, o que llega la camarista a tu cuarto, ¿no? Y que dices, ay, ya está aquí la camarista, ¿no? Ya no puedo entrar. Pero no, qué bueno que está aquí, pásele, casi casi la vas a recibir con flores, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas muy prácticas que podemos llegar a hacer. Ahorita estamos en un hotel donde tenemos una caja, digamos, en el acceso de la puerta donde te dejan tu room service, porque hasta eso tiene que también modificarse, ¿no? Para no tener contacto alguno con personas, y tú lo recoges por dentro, entonces nunca viste quién lo trajo. Claro, tienes que tener un poco la confianza de que está todo, digamos, limpio y en orden, pero pues te digo, ahí vamos a tener que estar muy de la mano con la gente de los hoteles, sobre todo en las cadenas grandes, ¿no? Los hoteles más pequeños y que yo creo que son los que van a tener, son los primeros que vamos a lograr que realmente empiecen otra vez a empujar hacia arriba. ¿Por qué? Porque en cuanto nos dejen salir, Sí, vamos a querer ir a algún lado, a ver la playa, ¿no? Pero la playa más cercana, no nos vamos a aventar un vuelo de 1000 horas, ¿no? En un avión donde a lo mejor tenemos que ir, no sé cómo van a funcionar, por ejemplo, los aviones, ¿no? O sea, porque nada más quitando el de en medio, pues no va a ser suficiente, vas a tener que tener más distancia, ¿no? O te van a de plano a echar algo encima, ¿no? Este, pero entonces vamos a empezar a ir a lugares cercanos, ¿no? Que es un viaje en coche rápido, que sabes que es seguro, que es un lugar chiquito, que no hay tanta gente, y que el cambio, digamos, entre un huésped y otro te da mucho chance de hacer limpieza como más profunda y te da como más confianza. Yo creo que eso va a empezar a impulsar muchísimo el turismo más local, ¿no? En la mañana escuchaba en Francia, que ya por ejemplo ya están un poco más libres allá, que lugares cercanos a las ciudades grandes, que tienen pueblitos maravillosos también, y que muchos de los turistas, o la mayoría de los turistas que iban a estos lugares, eran extranjeros, casi siempre. Y ahora el 80% del turismo que está volviendo a hacer reservaciones para ir, digamos, terminando el verano o así, son locales. Y eso no había pasado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver un poco también qué pasa digo, evidentemente son países diferentes, pero también somos países que dependemos muchísimo del turismo, ¿no? A la bastante. economía de nuestro país
está muy basada en el turismo, entonces tenemos que darle muchísimo, muchísimo cuidado a eso para que pueda salir lo más pronto posible adelante. Es lo padre y también poder eso, ¿cómo lo hacen ustedes para sorprender a las diferentes culturas? Como tú dices, a ver, Los Cabos es un destino que, claro, van mexicanos, pero también va mucha gente de California, va mucho europeo, o sea, ¿cómo sorprenden ustedes al cliente turista, al cliente extranjero con los diseños que hacen? La verdad, está muy padre. Sí, eso también es complicado a veces como ponerte en la cabeza del extranjero, ¿no? Porque tú tienes como tu propia idiosincrasia y tienes que pensar que muchas veces, a lo mejor algo que a ellos les fascina y les encanta, tú dices, ay, no, no voy a poner, ¿cómo voy a poner eso? ¿No? Yo no haría eso, ¿no? Y ellos están felices, ¿no? Pero entonces Sí, tienes claro. que encontrar el punto medio, pero hasta en la elección del mobiliario, ¿no? De pronto tienes que pensar en que tiene que aguantar el físico, ¿no? Del extranjero, ¿no? Sí, es real, porque Sí, son cosas que tú siempre haces una especie de encuesta previa a los hoteles para ver cómo operan y qué les ha funcionado y qué no les funciona, ¿sabes? Para justamente no caer en esos errores. Entonces, hay cosas increíbles que nunca lo pensarías, ¿no? Y que las tienes que considerar, ¿no? súper bien. De hecho, ahorita que dices ese tema de que aguante y todo, nosotros tenemos un baño que es exclusivamente europeo y el tamaño de la taza es más grande por el tema del, pues que la gente es más grandota, ¿verdad? Entonces es más cómodo el sanitario. Ahorita que tocaste ese Aprovechando tema, para ¿verdad? hacer el comercial, ¿no? Sí. Oye, Eso está y muy qué te bien. voy a comentar, ahora pasando al otro tema, digo, ya vimos hoy cómo está el tema de la inspiración de residencia, de hoteles. Ahora, los centros comerciales, ¿cómo se inspiran en ese tipo? Porque ahora sí es todavía un tema mucho más grande, ¿verdad? Fíjate que en la trayectoria del despacho, los centros comerciales han jugado un papel súper importante desde el inicio, ¿no? Porque Don Juan fue prácticamente el pionero en traer el centro comercial como lo conocemos ahora abierto, ¿no? Que hubo un tiempo en que se cerró y luego ya estamos otra vez regresando a los centros comerciales abiertos. Bueno, aquí en la Ciudad de México hay muchos ejemplos de eso, de que todavía existen, ¿no? Centros comerciales como Plaza Satélite, como Plaza Universidad, ¿no? De los que conocen aquí en la Ciudad de México los conocerán. Bueno, una serie de otros muchos que han ido surgiendo a lo largo de los años y se han ido modificando también porque tenemos que hacer caso justamente de cómo se va comportando la sociedad y cómo vamos cambiando, ¿no? Porque vamos cambiando muchísimo en nuestras formas y en nuestras maneras de hacer uso de los espacios, ¿no? O sea, y eso tenemos que estar bien pendientes todos, porque eh, hasta cierto momento antes de todo este problema, era un tema generacional incluso, ¿no? O sea, había mucha como esta diferencia entre qué quieren las generación X, la generación Z, ¿no? O sea, como que todas las generaciones buscan algo distinto y la tecnología ha sido el modificador de todo esto, ¿no? Todo el tema de las compras por internet que ahora se han agudizado muchísimo. El que no sabía, pues ya aprendió, ¿no? A hacer el sitio por internet, a comprar. O sea, Amazon está así que bollante seguramente, ¿no? De compras. Y el que no sabía, pues ya sabe cómo hacerlo. Entonces, hasta eso se va a modificar, ¿no? También en el uso de los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales, la visión que tenemos ahora en el despacho es mucho hacer los espacios multidisciplinarios que no nada más sean como para ir a comprar algo, sino que también te generen experiencias diferentes, ¿no? Donde puedas tener restaurantes de todo tipo, ¿no? Que puedas ir a tener una experiencia culinaria increíble, que puedas tener arte, ¿no? Que también te llame la atención porque puedes ir a presenciar una exposición o un tema de arte y combinarlo con los espacios abiertos y con la naturaleza, porque muchos centros comerciales, aunque sean cerrados, y seguramente también lo han vivido, la gente va a pasear los fines de Sí. semana. La gente a lo mejor va y se compra un helado, un café o algo, pero a lo mejor no compra en las tiendas, nada más van por dar la vuelta, ¿no? Y por qué no hacer esa vuelta que se vuelva algo memorable. Entonces, ahí es donde entramos un poco en el tema de que todo se va embonando en una sola cosa y se va hilando y se vuelven espacios donde también hay oficinas, donde también a lo mejor hay algún hotel o alguna vivienda, se vuelven todos estos proyectos que son multiusos ahora y que van súper amarrados también con todo el tema del paisaje, ¿no? Todo el diseño
exterior se vuelve súper importante también y es parte de, ¿no? Tiene que estar completamente entretejido con todo esto para generar esta experiencia de un espacio abierto en el que, sí, igual y algo se me pega, ¿no? Sí, la tienda, ¿no? Sí. Oye, una pregunta. ¿Tiene que ver, ustedes se inspiran también en el diseño de la fachada o en el exterior? ¿Tratan de replicar ese diseño en el interior o si lo mezclan? ¿Cómo lo hacen ustedes? No, la arquitectura y los interiores siempre pongo la, la semejanza con una fruta, ¿no? Es como, es la misma fruta, pero por fuera la cáscara es roja y por dentro la fruta es blanca, por decirlo de alguna manera, Muy buen ¿no? ejemplo. Entonces, son parte de lo mismo y tienen que estar integrados para hacer una sola cosa, ¿no? Tienen que platicarse y ser parte de una misma, de un mismo ente, de una misma esencia. Sin embargo, pues no necesariamente tomamos elementos de afuera. Sin embargo, trabajamos muy de la mano y tenemos la gran fortuna en la oficina de poder trabajar la parte de arquitectura y los interiores cuando hay proyectos que se prestan a que sean, que nos contratan para que sean las dos cosas. Al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es como que la parte de arquitectura la desarrollen y entonces nos la pasan a ver cómo la vestimos, sino que lo vamos haciendo desde cero, ¿no? Desde que empieza la primera raya de arquitectura, empezamos nosotros a poner la primera raya de interiores, ¿no? Y entonces es muy rico porque nosotros tenemos también la capacidad de decirle, no sé, decirles, oigan, necesitamos un entreje más grande entre las columnas, necesito más altura, o acá necesito una ventana, o lo que sea, y entonces, dependiendo del uso interior que se le va a dar al espacio, cuando ya está muy programado, ¿no? Hay muchas veces que son edificios de oficinas que, bueno, finalmente ahí cada propietario del piso de oficinas va a poner su oficina, ¿no? Ahí sí nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero las partes de las zonas públicas y las zonas comunes, pues eso sí son parte del propio del edificio, ¿no? Súper bien, muy bien. Ahora, también en las plazas comerciales, en los centros comerciales, muchas veces integran también el tema de restaurantes, ¿verdad? Digo, pueden ser ahí mismo o en la parte de afuera. Aquí vemos una foto de un restaurante que hicieron ustedes también. Y el restaurante también lleva ahora su propio diseño, ¿verdad? Sí, los restaurantes, bueno, como te decía, en los hoteles, pues siempre, aparte en los hoteles de pronto hay 6 restaurantes, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia personalidad y tienes que ver qué es cada cosa sin caer en que se vuelva Disneylandia el restaurante japonés, el restaurante francés y el restaurante mexicano y todos sean como muy así como Sí. como de caricatura, ¿no? Este, pero los restaurantes también tienen su propia complejidad, porque también tienen que tener obviamente la esencia de lo que se está vendiendo. Esto que estamos viendo es el Nobu, que es un restaurante japonés. Y aquí el reto fue, más que nada, que lo hicimos, nos dieron el local, es una casa catalogada en Polanco, aquí en la Ciudad de México, y es una casa que era intocable, no podíamos prácticamente hacerle nada, ¿no? Porque era una casa histórica. Entonces, pues meter todo el tema de instalaciones, sobre todo, ¿no? Que muchas veces eh, creen que, te digo, que nada más llegamos a ponerlo bonito, ¿no? Que sí, pero también tenemos que pensar en los sistemas, ¿no? En cómo va a circular todas las venas y las arterias y, ¿no? Todos los sistemas, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que todo eso funcione muy bien y sobre todo en términos de iluminación, que la iluminación es una parte súper importante de los proyectos de interiores, ¿no? O sea, un proyecto lo puedes matar con una mala iluminación, ¿no? Sobre todo en un lugar como estos, ¿no? Entonces nosotros nos rodeamos mucho, como te decía, nos gusta mucho trabajar por equipos multidisciplinarios, porque uno como arquitecto, como diseñador, pues no lo sabe todo, ¿no? Y hay gente que se especializa en eso, entonces es bien importante, pues, traerlos al equipo y colaborar con esa gente que sabe de lo que está hablando y sabe, tú le expresas tu idea o tu necesidad y él lo traduce a un diseño de iluminación importante o interesante, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor para el proyecto. Sí, claro. Y el Esto tema de es las cocinas, perdón, el tema de las así. cocinas, ¿no? Todo el tema de las cocinas también nos metemos ahí, ¿no? También tenemos que ver que funcionen muy bien. En el proyecto anterior que vimos, de hecho, pues no había espacio como para meter una cocina así como normalmente te piden un 30% para la cocina, ¿no? Del área del restaurante.
y aquí había bien poquito espacio, entonces tuvimos que hacerlo en varios niveles, con unas escaleritas, y pues ahí también el proveedor tuvo que adaptar su operación para que le funcionara bien, ¿no? Súper bien. Es que son varios y son muchos, muchos temas, te digo, volvemos a lo mismo de los hoteles, que nosotros como usuarios nada más nos toca vivir la experiencia, pero el cómo crear esa experiencia es lo más importante y cómo ustedes le pueden dar esa calidez a los restaurantes también, porque creo que es un approach es el eye catch que llegas, estás 2 horas, 3 horas y que te quedas con muy buena impresión, aparte de la comida, del diseño del lugar, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros siempre como la esencia y la meta, digamos, de un proyecto es sobre todo generar una experiencia, generar una vivencia de la cual te vas a acordar siempre. Entonces, por eso los proyectos tienen que ser como muy memorables, pero sin estar como retacados de cosas, ¿no? Siento que tienen que ser atemporales, tienen que ser que no pasen de moda tan rápido, ¿no? También creo que es importante, aunque los restaurantes, los hoteles tienen un tiempo de vida siempre, ¿no? Porque finalmente pues las tendencias van cambiando, las necesidades van cambiando, tienen que remodelar, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero tratamos de que por lo menos la base y lo fuerte, digamos, del diseño sea permanente, ¿no? Sea lo más permanente posible y que lo que tengas que modificar sea lo mínimo indispensable, digamos, ¿no? Que los muros, y siempre te piden, ¿no? Que no, ¿por qué no le pones color a este muro? Y es que la verdad es bien difícil y bien complicado luego trabajar con color porque justo te acabas aburriendo, ¿no? Después de un rato dices, ya no me gusta ese color. Y claro, lo fácil es llegar y pintarlo, pero entonces ya pierdes un poco ¿no? Como el tema de gustos, ¿no? Sí. Entonces tratamos por eso de que todo lo que es, digamos, que el envolvente sea lo más neutral posible y ya con ciertos objetos que pueden ser intercambiables en algún momento de la vida sea más fácil de hacerlo actual, ¿no? Y un poquito, Y como te decía, pues el chiste es generar experiencias. sí, claro. Sí, yo aquí sigo. Yo te estoy perdiendo un poquito, pero yo aquí sigo. Una pregunta, ¿este restaurante nos puedes platicar un poquito más? ¿Dónde es? ¿Todo eso? Esta imagen, que no sé si la pueden ver bien porque yo la veo pixeleada, pero bueno, Ok, es un restaurante que se diseñó para un cliente inglés en Dubái. en Dubái. Sí, en Dubái. Esa fue una experiencia también interesante porque está bien lejos. Sí. No. El punto es que trabajamos casi toda larga distancia. El cliente es un enamorado de México y de la cocina mexicana, entonces quería un restaurante mexicano y tenía la oportunidad de hacerlo allá porque tenía el mercado y quería llevar todo, absolutamente todo fuera mexicano, ¿no? O sea, todo lo que ven todo está hecho en México, todo es mexicano, salvo a lo mejor, no sé, los cables y los ductos eléctricos y todo eso, ¿no? Todo lo que no se ve. Pero trabajamos mucho con artesanos mexicanos y con diseñadores mexicanos jóvenes que no habían tenido nunca la experiencia de exportar sus cosas, ¿no? Entonces de pronto tuvimos que hacerla hasta de agente aduanal y de estar viendo cómo le hacíamos para que pudiéramos llevarnos todo eso para allá y que llegara a tiempo y que además los tiempos coincidieran, porque obviamente también el tema de los horarios era complicado. Para ellos el fin de semana es viernes y sábado y el domingo ya es como lunes, entonces el domingo ya te tenían así al tiro trabajando. Y bueno, gracias a la tecnología logramos llevar a cabo esto. Todo fue supervisado vía así, video y muévele acá, de allá, esto no va aquí, esto va acá, así. Y la realidad es que nunca pudimos llegar a verlo ya terminado, Todavía. pero todavía. Pero fue una experiencia súper interesante, ¿no? Trabajar así y sobre todo con una cultura que es completamente diferente a la nuestra, ¿no? Entonces es como algo súper rico también aprender las maneras y las formas de cómo trabajan allá y bueno, ¿no? ¿Y Desde el la render, me cultura? acuerdo que el primer render que hicimos
el renderista se puso creativo y nos puso ahí a unos personajes comensales, pues todos vestidos de árabes. Y el cliente me dijo, no, 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 eso no es bien visto, no lo hagan, no, no, no. Entonces ya, o sea, era como, háganlo como más Y, así, más mundial, ¿no? Más occidental. y Sí. el punto de fusionar las tres culturas, ¿verdad? Del cliente inglés, del lugar que es Dubái, con el estilo mexicano, Sí, sí, sí. está muy complicado. Son cosas interesantes oportunidades que nos da la vida, ¿no? De aprender a manejar situaciones distintas, ¿no? Cada vez. Sí. Cada cliente es un mundo. Sí. Oye, Nadia, te voy a tener que interrumpir tantito porque nos quedan como 5 minutos. Venga. Entonces, vamos por las preguntas porque, tío, todavía faltan, podríamos quedarnos platicando en muy buen rato, pero igual y sí me gustaría ver qué preguntas hay Sí, aquí de la sí, gente que nos está sí, siguiendo. adelante, adelante. Yo encantada de la vida. Una pregunta aquí es, dicen, ¿cómo logras hacer el equilibrio con los inversionistas para lograr plasmar tus ideas? Se llama hipnosis, no, no es cierto. Sí. Poder mental. No, no, finalmente, yo creo que si tienes un proyecto que está como súper aterrizado y súper justificado, eh, tienes todas las de ganar siempre con el inversionista, ¿no? Y también tienes que ser flexible, ¿no? En algunas cosas. Hay cosas que a lo mejor, lo que te decía, hay ciertas batallas que tienes que perder, pero a lo mejor vas a ganar la mayoría, ¿no? Entonces yo Sí. creo que tienes que ser como no ponerte muy necio, ¿no? No ser como demasiado insistente en ciertas cosas que a lo mejor no lo vas a lograr, pero puedes lograr otras. Y si tu proyecto, te digo, está bien sustentado desde el principio, por eso es bien importante saber desde el principio ¿Qué es? con qué cuentas, para Sí. poder diseñar en esas bases y entonces todo va a fluir como súper suavecito, ¿no? Porque si empiezas tú haciendo tu diseño así hasta el cielo y después te lo van bajando, te lo van bajando, te lo van bajando, Habla el entonces presupuesto. ahí pues sí te arruinan, ¿no? Entonces es importante tenerlo siempre desde un principio súper contemplado. Muy bien. Sí, La otra pregunta es, ¿qué país a tu criterio va a la vanguardia del diseño? eso es una muy buena pregunta. Este, en los últimos años, la verdad es que antes siempre era Italia, ¿no? De lo que más se escuchaba, que bueno, son los que tienen muchísimo avance en diseño y en tecnologías para materiales y en cosas, pero últimamente la verdad es que a nivel mundial se están logrando cosas maravillosas en todas partes, ¿no? En Asia, ¿no? En China hay muchísimos diseñadores súper talentosos. En México, bueno, ni te diga, ¿no? En México los últimos años y gracias a todos estos eventos que se han podido realizar organizados por propios diseñadores, ¿no? O sea, como la Design Week, o sea, todas las plataformas donde los jóvenes emergentes pueden enseñar su trabajo y creo que es súper importante, ¿no? Porque hay mucho talento en México. La verdad Sí. es que sí, es súper interesante. Y también en Latinoamérica, muchas veces no volteamos a ver hacia Latinoamérica, pero también en últimos eventos he podido trabajar y colaborar con gente de Guatemala, ¿no? De países de Sudamérica y la verdad es que también tienen muchísima idea, muchísimas cosas increíbles y que ahora están saliendo a la luz porque antes no teníamos cómo verlos, ¿no? Pero ahora ya en todas partes. Entonces yo creo que mucho de la idea y de la creatividad la tenemos como latinos, obviamente. Nos falta a lo mejor un poco de tecnología, ¿no? Para lograr ciertas cosas y de manufactura, ¿no? Que a veces se vuelve complicado los temas de manufactura de los objetos, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos va a quedar ahorita tiempo para una pregunta más, que es aquí alguien de los que preguntaba Mike, ¿qué mensaje le enviarías a los estudiantes de arquitectura en este momento? Pues yo, primero que nada, que no se desanimen, porque es una carrera difícil, es una carrera de resistencia, es una carrera que sí requiere muchísima dedicación, que requiere que sea tu pasión. O sea, si esto no es tu pasión, no hay manera de que sobrevivas. O sea, de verdad, dedícate a otra cosa. Porque tienes que ser arquitecto 24 horas y diseñador 24 horas y todo el tiempo estar pensando en eso, investigando,
pensando en innovar, en ver qué hay de nuevos materiales, en estar en todo lo que está pasando en el mundo ahora que tenemos la posibilidad, ¿no? Con la tecnología. Entonces sí es súper, súper importante, sobre todo y que no se desanimen, ¿no? Que es difícil, ¿no? Es difícil empezar y te vas a caer muchas veces y no siempre va a ser lo que tú quieres y cobrar es bien difícil y una serie de cosas, pero la realidad es que hay que perseverarle, ¿no? Hay que ser súper, súper resistente. Súper bien, pues sí. Sí, sí, es una carrera Sí, compleja que hay que tenerle mucho amor. total, no, pero todo el amor, no mucho. Aquí sí es súper celosa, ¿eh? O sea, es o todo o nada. O sea, no hay medias tintas, no hay como que, ay, bueno, a lo mejor soy arquitecto, pero me gustan las leyes. No, 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 no. O sea, No, tienes que, ¿no? Enfocarte. Sí, 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 sí. súper bien. Bueno, ya pues Sí. nos quedamos con muchas preguntas pendientes. Voy a ver cómo le puedo hacer para ver si las puedo Organizamos mandar y luego eso las cuando conectamos. quieran. Pero no me gustaría que se corte el video sin antes despedirme, porque la verdad diste una gran plática. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esto seguramente vamos a necesitar la parte 2 porque Claro. no fue No, suficiente el tiempo que tuvimos ahorita. yo feliz Pero de la vida en ahondar en los temas que quieran, encantada de compartir las experiencias que hemos tenido y pues sobre todo que sirvan de algo, ¿no? Que a alguien le dejemos algo, por lo menos el gusanito por ahí, ¿no? Del diseño y de hacer las cosas. claro, y bastantes mensajes de felicitación hacia ti, que muy padre Gracias. diseños, todo. Muchas felicidades, Nadia, ahí por todo. Y muchísimas gracias por todo el tiempo que nos regalaste. No, gracias, yo encantada de la vida y pues vamos a salir de esta y cuídense mucho. Y ya veremos qué nos depara el destino. Claro, como quieran nos seguimos viendo, Nadia. Muchísimas gracias por todo. Bueno, bye. Cuídense, bye bye. Bye.